Dicen que la locura y el genio están separados por una línea muy delgada. Nosotros creemos que esa línea no existe. Bienvenido al mundo de los locos. El podcast donde creatividad, flow y autoconocimiento se encuentran. Aquí, la locura es posibilidad. Bienvenido al mundo de los locos. Estamos en la segunda temporada. Estuvo fuerte el aplauso. Sí, mucho. Sí, por atrás. Este programa se va a poner, bueno, esto es parte de la cortinilla de introducción, así que esperen cosas muy randoms con mi invitado del día de hoy, mi querido Alejandro Sánchez Aldana. Tienes otro apellido. Serrano. Serrano, el segundo apellido es Serrano. Alejandro Sánchez Saldana Serrano, Sánchez Aldana Serrano, alias el Potter. Así que si a lo largo de este programa ustedes detectan que le digo Potter, me estoy refiriendo a este ente que está a un lado de mí. Alex, bienvenido. Yo normalmente, como a mí no me gusta que me presenten por aquello de las etiquetas, suelo tampoco presentar a mis invitados. Prefiero que se autopresenten, prefiero que tú digas, soy Alex, me dedico, cada quien utiliza un lenguaje muy distinto. Así que bienvenido. Primero, muchas gracias por aceptarme la invitación. Me da muchísimo gusto que estés por acá. También a mí, canal, también a mí. Bienvenido, adelante. De hecho, están súper padres las oficinas que tienes aquí. Este vecindario es como muy bonito y muy viejo. Sí, perdí mi virginidad en el parque. No voluntariamente, pero... Ok, este no es un stand-up. No, yo soy Alejandro Sánchez Aldana, estudié medicina. Soy médico de profesión y después me cansé un poquito de el materialismo que hay en la medicina. Materialismo como corriente filosófica, no como opción por dinero, aunque también en el sentido de que es muy, tienes un desequilibrio de depresión, te voy a dar una pastilla para equilibrarte en lugar de buscar que tú te autoequilibres. Entonces, no me gustó como irme por la ruta de nomás ser la farmacia y prescribir para dar como un problema temporal a las soluciones. Entonces, pues busqué otras alternativas y estudié distintas formas de psicoterapia. Estuve como en una búsqueda, pues incluso desde que estaba en internado de medicina y antes. De hecho, creo que te tocó a ti, porque ya nos conocimos como por 17 años. Más o menos 17, 18. Que quedamos. Entonces, pues estuve buscando distintas formas de poder llegar a la raíz del problema de las personas. Y pues llevo ya 12 años dando psicoterapia, más o menos. 12 años. Y sí, pues esencialmente llevo muchos estudios de distintas áreas. Estudié con el doctor Peter Resnick en Nueva York hace, creo que 5 años terminé de estudiar con él, o 4 años terminé de estudiar con él. Y él me cambió mucho la forma de pensar. Es un judío de Nueva York que lleva, porque sigue practicando 40, o sea, casi 50 años dando terapias. Y él estudió hipnosis y PNL, muchas cosas. Yo tengo una maestría en PNL, un máster en PNL, y estudié ahí en certificación por Peter Resnick 2 años. Estudié lo que es fenomenología terapéutica, como terapia del cuerpo y mente y cuerpo. Y esencialmente es terapia de imagen, sueño consciente dirigido, distintas técnicas para llegar al subconsciente de la persona y arreglarlo, que uno no hace nada, ¿no? Pero que guiar a la persona a que acomode lo que está sucediendo en su subconsciente para que le sirva mejor. Bien. Es la introducción más larga que hemos vivido en estas 2 temporadas. No, no es cierto. No, está increíble. La verdad es que hay muchas cosas que incluso no sabía que habías estudiado. Hay cosas que incluso me llaman la atención ahorita de lo que nos compartes. Creo que hay mucho por donde irnos. Pero lo primero, el programa El Mundo de los Locos, sobre todo está basado en algunos pilares. Voy a poner 3, un tridente, ¿vale? Lo primero es el autoconocimiento como el círculo completo, como el universo completo de esto, ¿sale? El autoconocimiento. Entonces hay como 3 puntas. En estas 3 puntas está la singularidad, que es, esto soy. Ahora que me doy cuenta que esto soy, que esto me apasiona, que hacia acá quiero ir, que esta es mi visión, entonces camino o recorro el sendero, ¿va? Por otro lado, es
si yo ya encontré mi singularidad, entonces puedo llegar o lograr estados creativos mucho más finos y, por consecuencia, vivir en un estado de flow. Para mí el estado de flow es un estado cuasi divino de una profundidad de presencia muy interesante. Desde quién soy y cómo llego al estado de flow, pero ¿cuál es la del medio? ¿Cuál es la creatividad? La parte de la creatividad. Es decir, desde la concepción del mundo de los locos, desde mi concepción, todo ser es un ser creativo. Me acordé ahorita de la famosísima letra G. Claro. Entonces, estamos hechos en imagen y semejanza. Si crees en un ser superior, una conciencia superior a que te creó, pues si esa conciencia puede crear, por ende nosotros también, ¿no? Exacto. Pero algo, digamos, que nos negamos rotundamente en este programa es a creer que la creatividad se simplifica a esta hibridación de ideas o a esta resolución de problemas. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la cosmogonía del mundo de los locos, no solamente es eso. Es decir, la creatividad es cómo creo algo que tal vez lo ponga en tela de juicio, ya vive en mí. Si me explico, es como si hubiera un código muy específico a través de tu singularidad que quiere ser creado. Autores que hablan un tanto de esto, por ejemplo, un Rick Rubin, ¿no? Hay una serie de autores que hablan de todo este tipo de cosas donde uno viene a descubrir qué es lo que el universo quiere que se dé y se gestione a través de ti. Uno de mis mentores, Giora Carmín, que es uno de los terapeutas de arte más conocidos del mundo, se escribió textos para la carrera de arte terapia para la escuela de Nueva York. Una mente bastante brillante. Dijo que una vez tuvo una experiencia con meditación trascendental donde escuchó una voz saliendo de meditación porque vivió una experiencia de éxtasis y saliendo de su meditación escuchó una voz decir: ahora que experimentaste esto, sabes que no vale la pena hacer cualquier cosa que no sea lo más bello que puedes hacer en cualquier momento. Entonces creo que eso es hacer lo más bello que puedes hacer en el momento presente, tanto vivirlo, experimentarlo. ¿Por qué no estuvieras generando o creando lo más bello que puedes en este momento? Otra vez repítenos ese autor. Giora Carmín. Ok. Ahorita igual sabemos que tu dicción no es la mejor y venías practicando tu dicción. De hecho, antes de seguir adelante, por favor, haz tus ejercicios de dicción. Y ya al final, en el pie del programa, les estaré compartiendo pues muchos de los autores que nos estará seguramente diciendo el cambio. Bueno, Alex, va de nuevo, por favor. Espero que funcione de ahora en adelante. La etapa del programa no ha sido la mejor. Tú sabes que es de boca chiquita. Tengo que estirarlo un poquito antes de empezar. Sí, creo que ha sido uno de esos asuntos que desde hace 18, 16 años hemos visto. Pero hemos evolucionado. Yo te veo, cada vez te escucho mejor y cada vez te entiendo más. Gracias. Justamente, digo, gracias por compartirnos todo esto. Me parece muy, muy interesante. Y en este tenor, me gustaría saber si tú o desde qué edad encontraste aquello que te estaba llamando. Me refiero a, ok, tomaste un camino por la medicina. ¿Desde qué edad sabías? ¿Tú ya eras un chamaco? ¿Siempre supiste que era por ahí? ¿Tomaste ese camino y después lo bifurcaste un poquito ya hacia otro tipo de terapias un poquito más alternativas, hacia la profundidad del ser, a entender la salud desde una capa más profunda, muy distinta a la medicina tradicional? ¿Cómo fue ese encuentro con tu camino, digamos? No siempre supe que era por ahí. De hecho, no sabía que las mujeres tenían órganos sexuales hasta mucho después, pero me acuerdo que me hicieron una pregunta, creo que en quinto de primaria, de qué quieres ser, ¿no? Y tenías que escribirlo en el anuario. O quiero ser instructor de artes marciales o médico, pero no me puedo decidir. Y estuve así toda mi carrera hasta que salí de la prepa y dije, bueno, puedo intentar esta medicina a ver si no funciona, pues me vuelvo profesor de artes marciales. Y pues la verdad es que estudié medicina porque me fascina saber cómo funcionan las cosas. Y pues somos bastante complejos y eso me fascinaba, como saber cómo funciona el cuerpo humano. Ni siquiera lo hice en un inicio para ayudar a las personas. Fue por mera curiosidad. Ya cuando estaba en el hospital sentí como placer por poder contribuir positivamente a la vida de alguien, ¿no? Por ayudar a quitarles un dolor o a ayudarlos de cierta forma. Oye, ¿y en qué momento, así tal cual, cuál es el momento específico en el que bifurcas un poquito el camino de la medicina tradicional y te topas con un camino tal vez mucho más espiritual o más
lleno de este concepto de la conciencia, porque al final del día, con todo lo que has estudiado y porque te conozco, sé que eres muy investigador, un estudioso, eh, y pues te gusta profundizar también en ese tema. Pues fíjate que No, porque como médico nunca ejerciste, básicamente. no, como médico nunca ejercí no de una forma tradicional. Exacto. Utilicé como la certificación de médico como para empezar a dar terapia de biodescodificación y todo eso, que creo que es la respuesta a la pregunta. Cuando estaba en el internado, tuve como un colapso porque yo estaba en consulta con un urólogo, estaba ahí nomás de chismoso, sabes que intentando aprender lo más que se puede, con un compañero de guardia, y entre un paciente y otro volteó mi compañero Edgar, y dijo, oye, doctor, entonces pues cuéntenos, o sea, ¿no se siente bien feo ser como urólogo y pues ver que la mayoría de tus pacientes son terminales y tienen pues falla renal y a lo que creo que era nefrólogo? Y pues no vas a poder hacer nada por ellos, realmente nomás es, pues, ver cómo decaen y intentar alentar un poquito su vida y voltear con nosotros y dice, pero eso es la medicina, chicos. Así es, todos los pacientes van a empeorar y van a empeorar su salud y lo único que puede hacer es alentar un poquito, quitarles un poquito de molestia, pero todos van a decaer, todos van a morir, ¿no? Y me quedé, órale. Y tienen razón, no quiero eso. Pues empecé a buscar distintas alternativas y por suerte rápidamente encontré la biodescodificación y me cobró mucho sentido cómo es que ciertos programas biológicos se activan por cierto dolor emocional. Entonces, pues empecé a estudiar eso. Luego me di cuenta que en ese momento, hace 17, no me acuerdo hace cuántos años, pero estaba en pañales como el cómo tratarlo. Y creo que ni siquiera terminé esa certificación, más bien me fui a un máster en PNL. Y ahí me di cuenta que la PNL es, o sea, lo que se puede hacer con el subconsciente o con la conciencia humana es bastante vasto, pero a veces nomás es un curita, ¿sabes? Desde la hipnosis seccional y demás, varía de efectividad en las personas y todos somos un poquito diferentes, ¿sabes? Entonces quise saber más y profundizar más en cómo poder ayudar a las personas y creo que o el único remedio verdadero es guiar a las personas a que ellos se autoayudan. Pero bueno, en todo este proceso, hace varios años, hace como 6 años, 7 años, estaba en mi oficina buscando, creo que tomando estos cursos, viendo un anuncio publicado de encuentra tu propósito de vida, ¿no? Tienes que poner tu propósito de vida en menos de 12 palabras, ¿no? Entre menos palabras, mejor. Encuentra tu motivo de ser, ¿no? Y tienes que, o sea, tiene que hacer que tu alma o tu corazón cante, que vibre, que resuene, ¿no? Y pues me puse ahí a pensar y me puse en tengo todo un método desarrollado para eso, ¿no? Pues me puse en una libreta de recuerdos las palabras que son como siempre presentes en mi forma de pensar en mi vida y me puse a fortalecer. Siempre estoy buscando ser más fuerte, mejor. La fuerza, ¿no? Fuerza era como algo que prevalecía en lo que buscaba, ¿no? Y la conciencia, ¿no? La conciencia y la fuerza eran como dos cosas que eran muy... Entonces, fortalecer, incrementar la conciencia de mi comunidad. Órale, me siento padre con eso, ¿no? Vibro, mi corazón vibra, qué chido, ¿no? Y ok, y pues con el tiempo evolucionó a fortalecer e incrementar la conciencia de la humanidad, pues que está alrededor, ¿no? O sea, y así guía mi vida, ¿no? O sea, si esto va a fortalecerme a mí o a gente, o va a incrementar mi conciencia o la de los demás, ¿sabes? Ok, bien, entonces, a ver, lo primero, me voy a enfocar en esta última parte. Sí te funcionó el curso. Este curso del propósito, bla, 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 sí te funcionó, sí fue algo que fue útil y de valor para ti. Sí, las técnicas que utilizó el curso, no, o sea, tuve que desarrollar mis propias técnicas, pero sí, o sea, encontrar una frase corta que hacía que mi corazón vibrara y que es mi motivo de vida o de esta vida, sí me funcionó. Claro, y a ver, compártenos, ¿cuál es este método o esta técnica que utilizaste? Digo, si se puede, si es marca registrada o algo. No, o sea, ¿qué fue lo que hiciste? Porque de repente en tu diálogo, en el discurso, yo percibí que de repente fue como, mira, me llegó como una especie de eureka, como esta voz de que incluso a veces pasan en estados de flow y
Y fue cuando hablaste justamente del tema de la comunidad. Entonces, me dijo, ¿este cuate qué hizo? O sea, se metió a meditar, se metió hierba, ¿qué te metiste? ¿Y qué hiciste? O sea, estaría padre porque una de las premisas que tiene que ver incluso con el mundo de los locos es que la mayoría de la gente vivimos muy desconectados. Estamos tan conectados a la Matrix que estamos desconectados a nosotros. Esto lo conecto incluso con una parte de lo que hablas en esta última fase, que es, me di cuenta que cada uno de nosotros somos un poquito diferentes. Entonces, la medicina no puede funcionar igual para todos. Cada quien necesita autoayudarse. Y dije, sí, claro, me genera sentido porque tiene que ver con el principio de singularidad que vivimos aquí. ¿Me cachas? Sí, claro. Ahora, cabe mencionar que creo que estamos conectados con algo no físico, que es la conciencia, y existe una conciencia colectiva. Entonces sí creo que cuando te conectas con otro nivel de conciencia, sí te pueden ayudar. Sin embargo, es que tú entraste a esa conciencia o tú permitiste que esa conciencia te ayudaría. ¿Cuál fue la pregunta o por qué camino te quieres ir? No, sobre todo la pregunta, o me gustaría que compartieras a la audiencia qué técnica o qué tipo de procedimiento utilizaste. Ok, el curso dices, bueno, me funcionó como para que sonara bonito, romántico, en 12 palabras, algo que vibre mi corazón y me camino a seguir. Pero dijiste, oye, a la hora que me puse a chambearle, la verdad es que eso no me funcionó tanto y tuve que inventarme yo mi propio método, ¿no? Sí. Eso estaría buenísimo. Mira, la base de la técnica es esencialmente ver las temáticas que siempre han estado presentes en tu vida, ya como a la raíz de esa esencia, tanto por dolores como por algo positivo. Entonces, ¿cuáles fueron los eventos? Puedes empezar por lo negativo, puedes empezar por lo positivo, si es indiferente, ¿sabes? Puedes saber, ok, qué fue lo más doloroso en mi vida, las temáticas, las creencias, lo que quiero, el dolor que quiero evitar que los demás pasen por, ¿sabes? Ok, bueno, pues que la vida, ¿no? O sea, me sentía débil de chiquillo porque era muy delgadillo, ¿no? El más lento del salón, que se convirtió en el segundo más rápido del salón en un año. Peor en el equipo. Simplemente me enfoqué en eso, ¿no? Y también el peor en el equipo de fútbol, que se convirtió en uno de los mejores también o sea, porque cuando me clavo con algo que me gusta, entonces fortalecer siempre ha sido como una cosa que me ha interesado, volver más fuerte, ¿no? Superman, y siempre le digo a mis clientes de terapia de pareja, o mis clientes en general, pero sobre todo cuando vengo de terapia de pareja, es, yo te voy a convertir a ti en una mujer maravilla, un Superman emocional, ¿no? Que nada te pueda llegar a afectar, a menos que tú decidas que te afecte, ¿sabes? Entonces, esas temáticas, estas cosas negativas por el cual viviste este dolor, es evitar que los demás lo vivan o que ayudar a los demás que sanen por esta herida que tuvieron, ¿no? De alguna forma. Porque creo que tenemos que atravesar el dolor. Y el sufrimiento tiene un propósito. Uno de ellos es decidir que no es necesario. Pero para llegar a esa conclusión no tienes que vivir. Y atravesar y transformarte por él. Es como la gravedad. La gravedad, pues, qué mala onda, ¿no? Que existe, pero al mismo tiempo, pues, permite deambular y moverte de punto A a punto B y no estar flotando en el espacio. La gravedad es un enemigo necesario y el dolor es un enemigo necesario que te hace más fuerte. Pero una vez que despertaste o que ampliaste tu conciencia, ya no es necesario. Entonces, sentí empezar por ahí, por toda la temática dolorosa, y pues eso te hace emprender tu propio proceso de sanación. Y después de eso es por lo positivo, ¿no? O sea, ¿qué temas están ahí también en lo positivo? O sea, disfruto. Me acuerdo muy bien que estaba en un curso de PNL con un amigo, luego se convirtió en un amigo, y ya por demasiado fuego sobre tu personalidad, ¿no? Sí. Ese fuego atropellado, digamos. Pero No, tú no era yo. no, se llama Eduardo. Pero Saludos, de verdad. Eduardo, saludos. Era muy bueno estudio con lo que fui en el break a platicar con él, a sacarle plática. Era un curso muy, muy grande. Y cuando todos fueron a comer, me acerqué a él y empezamos a platicar. Y dice, se nota que eres una que sabes un montón, pero quiero que tanto que investigas es para encubrir. Me quedé pensando, no lo pude contestar. Me salí del salón, me fui a una banca que estaba fuera del hotel y me quedé pensando y analizando si realmente lo que hago lo hago porque me llama, porque me emociona y me hace sentir más completo, o es como ese motivo positivo, o si lo hago para cubrir un dolor. Y creo que en ese momento era un 80-20,
Creo que 80% de lo que hacía era para tapar una carencia o un miedo de abandono, una sensación de suficiente. Ajá. Y creo que ahorita, no sé si se invirtieron las cifras, pero te puedo decir que es más del 90% que lo hago porque me hace sentir pleno. Más, tal vez muy ocasionalmente, un 10%, un 10% sí lo hago porque hay algo que falta ahí, pero en la gran mayoría de lo que hago, más del 90% de lo que hago, porque lo que hago me eso, es porque me hace sentir más pleno, porque lo siento que estoy conectado con mi pasión. Exacto, justamente de hecho es lo que quería curiosear, ¿no? Lo conecto un tanto con la frase de esta persona de arte terapia. Lo comentabas, ¿no? Bueno, la frase me impactó. Entonces, si tú tuvieras hoy una propuesta, Hey, hola. No sé deletrear estas horas de la mañana, disculpa. entonces, eliges o tomas decisiones en tu vida con base en lo que conecta con tu corazón. Eso sería como mi conclusión en ese sentido. Yo lo resumiría más en la frase de Maxim Gorky. No sé si ubicas, es un filósofo ruso que dice, dentro de cada persona hay un hilo. Solamente hay que encontrarlo y tocarlo para que cante su alma. Y creo que hay que encontrar ese hilo que está en ti, que cuando lo tocas hace que tu canción vibre, que todo quien eres tú resone en máxima potencia. Y creo que a eso se resume, ¿no? El encontrar y digo, eso es muy bello. Entonces sí se resume también lo que dijo Yura Carmen, que cuando encuentras esa cosa que hace que tú vibres más fuerte que o sea, tu canción, digamos así, o me gusta llamarle, que tu canción le suba el volumen, ¿no? Y le salga todo el cochambre que estaba haciendo que se opacara. Ese momento, esa cuestión es un momento muy bello y justamente es lo que hablaba Yora, ¿no? Eso es crear el momento más bello que puedes. Y digo, para mí la belleza está también en el caos, ¿no? O sea, si ves mi arte, cuando pinto, cuando hago cualquier cosa, está como, hay un montón de cosas sucediendo a la vez. Y eso puede estresar a muchas personas, ¿no? Porque es sensible. Pero para mí eso es muy bonito. O sea, el bosque en lugar del jardín es más bello para mí. Quiero poner un ingrediente que puede ser un ingrediente caótico, todo depende. Pero a ver, creo que es un ingrediente importante y me gustaría saber tu interpretación alrededor de esto. Hace rato incluso mencionabas este rollo del capitalismo o del materialismo, perdón. A ver, el dinero. Ok, ya encontré ese hilo que hace que mi instrumento funcione, suene mejor, más alto, todo eso. ¿Cómo juega el tema del dinero aquí? O sea, el dinero es eso, es una consecuencia. El dinero, desde tu concepción, yo que te conozco, creo que jamás ha sido una preocupación para ti. Me refiero a como que vives en una sintonía muy armoniosa en ese tenor. Es un poco mi impresión desde acá. Y de repente te desapegas. Es lo que, insisto, es mi impresión desde acá. Pero ¿cuál es tu concepción? O sea, dentro de tu parte racional, estructurada, ¿cómo sería ese tema? Porque qué bonito que suenes bien chido. ¿Qué sucede con ese otro lado, no? Sí, primero, el comentario del materialismo de la medicina era más bien la corriente filosófica de Sí. la materia crea la conciencia y el idealismo es la conciencia crea la materia. Entonces, más bien me estaba refiriendo a eso, ¿no? No verlo tanto desde la materia, sino desde la conciencia. Pero es buena pregunta en cuestión del dinero, ¿no? De este materialismo utilizado en el término más coloquial o más conocido. Creo que mi esencia como persona valora más, bueno, creo que nos sucedió algo muy, muy similar cuando éramos pequeños. O sea, recurría al mundo de la imaginación para escapar de situaciones incómodas. Entonces creo que mi naturaleza está un poquito más orientado hacia esa experiencia interna, ¿vale? Soñar. Ajá, hacia soñar. Y aparte de que mis padres nunca, o sea, cuando estaba muy pequeño no tuvieron mucho, pero siempre tenemos lo suficiente para movernos y estamos vivos, estamos acá. Era como, y aparte de eso, mi mamá siempre hizo todo lo posible porque no suframos en momentos de escasez. Siempre hacía todo un juego, ¿no?
y se esforzó mucho por darme las mejores oportunidades posibles dentro de lo que cabe, ¿no? Nos fuimos a Estados Unidos por mí, porque uno según ella, a lo que me cuenta, es porque no quería que su hijo fuera un borracho y en el pueblo para ella era lo único que veía, que se convirtieron en borrachos, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso? De lo del pueblo. Sí. Sí. Pero para responder tu pregunta, cuando me independicé y empecé a sentir esta presión por generar dinero, por estar bien, era por como cumplir mi rol o contribuir a la comunidad que tenía, que era con esta persona en ese momento. Y para poder aportar. Nunca como que me interesaron lujos ni nada por el estilo. Los disfruto cuando se presentan. Creo que me quité como ese tema de, ay, no, son malos y es materialismo negativo. Cuando se presenta algo bonito, lo vives, pero no basas tu felicidad en algo externo. Y creo que esa es mi filosofía. O sea, pase lo que pase, tu felicidad y tu estado interno debe ser como tu 90% del tiempo lo logro. Estoy llegando ya, pero... ¿Por qué siempre te encuentro en el 9%? No entiendo esas casualidades. Estoy intentando que sea el 100%, ¿sabes? Pero es un... creo que respondí tu pregunta hasta cierto punto. Sí, es interesante. Digo, finalmente es una concepción. A mí, digo, por compartir igual, creo que me suma mucho porque creo que es una tesis, es la antítesis un poquito de lo que yo he venido pensando en mi vida y cómo formulé un tanto mi vida, ¿sabes? Es decir, vengo del otro lado, donde incluso hasta en un tema genealógico, la búsqueda del dinero o el valor del dinero ha sido fundamental. Y en mi vida yo lo tomé como un valor fundamental. Han sucedido una serie de cosas, digo, tú sabes algunas, que de repente mi paradigma ha venido a cambiar y digo, bueno, a ver. No. O sea, sí, el dinero, sí, pero a ver, si no logro conectar el hilo del que habla el autor Giora. No, era el otro. El del hilo era el otro. Maxim Gorky. Maxim Gorky. Sí. ¿Ok? Entonces, para mí, si ese hilo no hace sonar mi instrumento, si ese hilo no existe hoy, entonces, es decir, mi valor relacionado a ese instrumento, a la resonancia de ese instrumento, sin dinero, no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Entonces, mis valores o mis paradigmas han venido a cambiarse en la praxis incluso. Soy por hoy tomo decisiones más orientadas a ver, ¿esto resuena conmigo? Sí, pero no deja de existir en la ecuación el tema material, ¿no? ¿Me explico? Sí, y creo que tocaste un tema brevemente que es muy importante, que es la creencia, ¿no? La creencia o las creencias que tienes que formar tu realidad. ¿Tú crees que puedes hacer dinero con tu pasión? Entonces se abre esa posibilidad y nomás es con la creatividad de encontrar esa forma de hacerlo. Somos limitados o guiados pues por nuestras creencias. Y creo que es algo muy importante. Si tú crees que el dinero es lo más importante del mundo, y eso va a ser tu realidad. Si tú crees que no eres suficiente, eso va a ser tu realidad. Si tú crees, pero entonces tienes que encontrar las creencias más y más eficientes para ti, ¿no? Es súper interesante y creo que este es el hilo conductor, o sea, el tema de las creencias como una base hacia el tema de la conciencia, que es un tema que me gusta mucho compartir contigo en charlas, en café, en lo que fuese. Pero voy a lo siguiente, previo a eso. Me encanta mucho esto que dices, lo comparto. Y por justamente compartirme, sí, definitivamente mi creencia o mi valor inicial hacia el tema del dinero, sí fue a lo largo de mi vida ha sido muy importante. Cuando sucedieron cosas circunstanciales, las que fuesen, y dejé de tenerlo en la cantidad que yo quería, bla, sí sufrí. Debo de desahogarlo un tanto y sí sufrí. Y ahí fue donde me di cuenta, ¿cómo es posible? Entonces fue cambiando mi concepción del dinero en términos de, a ver, sin dinero y sin estar conectado con el Espíritu Diosito Santo, ¿dónde estoy? Y entonces he reformulado un tanto mis creencias y mis paradigmas alrededor de lo que es la abundancia. Y como dices, he abierto una puerta donde va a ver, es que la abundancia no tiene sentido si yo no estoy viviendo o vibrando en mi pasión. Y entonces hoy, en esta etapa de mi vida, estoy conectando ambos ingredientes. En la ecuación ya no existe, primero el dinero y, bueno, pues dinero y dinero. Ahora es, ok, pasión. Y si mi pasión y toda esta configuración, y además le metiste un ingrediente que me encantó, que es la creatividad, sí, claro, la consecuencia es el dinero. Pero no lo vinculo a mi felicidad, ¿sí me explico? Sí, claro. Mi top Resnick,
tiene como estos, yo le llamo cuatro aspectos del alma, pero yo le llamo ¿Quién, perdón, de nuevo? Peter Resnick, cual estudia en Nueva York, Sí. es un terapeuta, un doctor Peter Resnick. Ten cara, doctor, por favor. Él llama las cuatro virtudes del alma o las cuatro cualidades del alma. Y me gustaría renombrarlas a cuatro cualidades de la conciencia, porque creo que es un término menos controversial. Porque existe la conciencia, más bien, cada quien lo entiende de una forma. Es la lógica, la creatividad, la intuición y la fuerza de voluntad. Y digo, la creatividad también tiene aspectos muy profundos, subconscientes, como los sueños y demás, ¿no? O sea, estamos siendo creativos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Vivencia interna, una creación de tu subconsciente y que tiene repercusiones muy fuertes, ¿no? Estás conectándote con cosas muy profundas en ti y en el universo. Pero sí, esas cualidades que es la intuición, creatividad, lógica y fuerza de voluntad. Creo que la gente le pone demasiado énfasis en la lógica y es un 25% de la vida se tiene que llegar a través de la lógica, ¿no? Pero otro 25% a través de la intuición, otro 25% a través de la creatividad y otro 25% a través de la fuerza de voluntad. Y hay gente que está muy desequilibrada en ese sentido. Oye, Alex, tomando como base de nuevo o este hilo de las creencias, si las creencias son la puerta de entrada para configurar nuestra realidad, ¿cuál sería para ti la fórmula o cuál es la fórmula para cambiarlas, para manipularlas, para hacer de ellas un arte, elegirlas y que de verdad sea profundo? Porque muchas veces, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? La visualización creativa, el agua, no me levanto en el espejo, hoy creo en Dios, un ser todopoderoso, o lo que fuese, hoy soy exitoso. Y regresas a casa y tal vez la creencia no cambió porque hay algo muy arraigado a nivel subconsciente. ¿Cuál es esta configuración o cuál es tu manera o la invitación para resolver de una manera muy profunda, digamos, y para siempre el tema de las creencias? O sea, ¿cómo tomas una creencia y dices, a ver, ahora creo lo siguiente? Pues creo que el primer paso es darte cuenta de qué creencia no te está sirviendo y encontrar su opuesto o con el cual la quieres reemplazar. O sea, tomar conciencia de las creencias creo que es como un primer paso. Hay varias metodologías, hipnosis y demás, pero creo que se resume a dos pasos. Y de hecho, mi mentor que falleció ya hace tiempo, Jerry Epstein, no Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein era el pedófilo, Jerry Epstein es un psiquiatra, una diferencia muy marcada. Escribió un libro que se llama El proceso de la Fénix, en el cual te encamina, y es algo que yo también enseño cuando doy cursos. Y el proceso de la Fénix tiene como este primer paso de, ok, ¿cuál es la creencia que no funciona? ¿Cuál es su puesto? Ok, entonces ya hay una metodología desarrollada para entrar al subconsciente, generar la vivencia interna de una, y posteriormente continuarla, porque la hipnosis y todo eso funciona hasta cierto punto, sí, pero creo que una cosa es hacer ese cambio interno y posteriormente enfocarte en decidir creer eso de una forma continua, sobre todo en un inicio es muy importante, porque se crea este hábito y esta forma de vivir. Cada vez requieres enfocarte menos porque ya se vuelve como algo normal, pero creo que se tiene que cambiar desde el inconsciente y desde la conciencia con la voluntad, con la fuerza de voluntad. Entonces creo que ahí abarcamos cuatro aspectos de la conciencia. ¿No? Primero, la lógica, o sea, lo entiendes y lo entiendes lógicamente, que es un 20-25% del proceso. Desde una forma creativa, tú cambias la vivencia interna. Con la intuición te guías si vas por un camino o no, porque a veces hay bloqueos ahí, que otra creencia que estaba detrás de esa creencia, que estaba entorpeciendo que pueda sentirse natural, pues para ti, ¿no? Y con la fuerza de voluntad continúas ese cambio, o sea, lo fortaleces y lo... Déjame ver si lo puedo parafrasear como para que quede un tanto claro. O sea, por supuesto, lo primero es el uso de la conciencia para darme cuenta que hay una creencia que no me está funcionando. Y, bueno, ahí entra ya luego la fuerza de voluntad de, bueno, quiero cambiarla, ¿no? Después recurres de alguna forma al inconsciente, como para reprogramar un poco. Es correcto. Y después recurres nuevamente a la conciencia para a la fuerza de voluntad, exactamente, para reforzar el tema de, bueno, ya me reprogramé, pero ahora requiero sellar el pacto con el subconsciente para que esto de verdad tenga un cambio profundo, ¿no? ¿Lo entendí bien? Sí. Buenazo. Esto lo comento porque pues muchas veces queremos, bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Muchas veces he querido cambiar tal vez una serie de hábitos, una serie de cosas muy específicas y luego hay como una especie de sabotaje, ¿sí sabes? Entonces es como, a ver, bueno, esto no cambió de lleno o
O tal vez es cuál es la siguiente capa o cuál es la creencia detrás de lo que había pensado que era la creencia. Me explico y vas escarbándole, por supuesto. Pero sí me he dado cuenta que muchas veces no es infalible o hay una lucha, por llamarlo de alguna forma, en esta voluntad. ¿Me explico? Claro. Entonces creo que ahí hay una gran área de oportunidad en términos del cambio en las creencias. Creo que todos conocemos estas personas que intentan hacer todo tras de la voluntad y terminan quebrando muchas relaciones, forzando las cosas. Pues mi amigo Eduardo tenía este tema de preparen fuego en lugar de preparen a punto nuevo, ¿no? El tan fuego que no, o sea, si te la pasas demasiado tiempo pensando, no te vas a congelar y no, o sea, creo que es preparen, apunten fuego, porque si nomás preparen fuego, terminas haciendo una serie de cochinadas y desastres, o sea, decía mi abuelo, no hay nada peor que un pendejo con iniciativa. Y cierto, ¿sabes? O sea, es usar la voluntad, pero de una forma inteligente, planeada, diseñada, para el beneficio tuyo y de todos los involucrados. O si alguien se daña, que no sea algo intencional, que no sea algo con malicia, porque luego caes en esto de los fines justifican los medios y es una escalera que es muy fácil de tropezar, por la cual tropezarte, ¿sabes? Y convertirte en alguien que pierde empatía. Yo que creo que poco a poco, a través de cientos de años, o esperemos que menos, nos vamos a convertir en una sociedad donde no se premie tanto por quien las crea más para ellos, sino contribuye más en la sociedad. Esa nueva forma de capitalismo que implique el éxito, cuánto contribuiste, cuánto hiciste para ti. Interesante. Interesante. Hemos tocado ahí temas, ¿no? La conciencia, la subconsciencia, el inconsciente, muchos temas. Y aunque en general suele ser un concepto inefable, y yo creo, desde mi punto de vista, incluso Jacob Greenberg decía que era un tanto complejo describir a la conciencia, e incluso Deepak Chopra también dice, bueno, pues ¿cómo quieres definir algo que no tiene límites? Pero desde tu punto de vista, si tuviéramos que diseñar una aproximación para explicar la conciencia, ¿cuál sería? El marco a través del cual experimentamos la realidad en este preciso momento. Entonces, yo puedo tener una conciencia muy limitada. Creo que una de las ligas que te mandé era Ken Wilber hablando de esta como escala de conciencia. Al principio además soy yo y mis necesidades inmediatas y esto luego te relajas un poquito más y te vuelves, ok, bueno, soy yo por mis necesidades inmediatas, pero hay otras cosas que están superior a mí, que no puedo controlar. Y luego te das cuenta, pues, no más soy yo, es mi gente que aprecio. Y luego, bueno, no más soy yo, es toda la humanidad, los seres vivos. Entonces vas como expandiéndote. Tu nivel de conciencia puede experimentar, ¿no? Dicen que los grandes yogis, tú dices que para Yogananda está caminando, Yogananda, un yogi muy conocido, estaba caminando en un jardín y platicando con sus discípulos y de repente se desvanece por un segundo y lo cachan y, ay, perdón, me estaba ahogando en la costa de Japón. Y el día siguiente en el periódico salió que un barco en Japón se había hundido, por la costa de Japón se había hundido. Entonces estaba experimentando la conciencia de muchos seres, que sería un nivel muy... Y es fácil, o sea, no es difícil llegar a estos estados donde eres consciente o eres la conciencia creativa de alguien más. O sea, se hace mucho este experimento en la PNL donde entras en los zapatos de alguien más, ¿no? Donde te pones en la posición y creas un escenario en tu mente y con la imaginación entras a como distinto estado de conciencia donde entras a la conciencia de otra persona. ¿Qué está viviendo esta persona? Pues tal vez está enojado, frustrado por tal cosa, en forma... Y es impresionante si te lo permites, cuánto puedes conocer de esa persona, información, intuición, como en las constelaciones familiares. No soy fanático de eso, pero tampoco estoy contra de que tú representas para alguien más o alguien representa para ti un familiar, entonces los pones simbólicamente en tu árbol y se van sintiendo como esa persona y van comportándose como esa persona, interactuando entre ellos y representando actos simbólicos en tu familia que no sabían qué estaba sucediendo, ¿sabes? Entonces es muy fácil, si te lo permites, si te abres, conectar con otras conciencias que no son la tuya y puedes ser más grande y te pueden dar, pero esta apertura, creo que mucha gente está limitada por miedo o por dolores o por soberbia a no conectarse con esto, ¿sabes? Con esto te refieres a esta conciencia más colectiva. Conciencias más grandes. Pero tú o decías, diferentes.
Sí, es interesante, me llama la atención. De ahorita estabas hablando de las escalas, digamos, de niveles de conciencia según Ken Wilber, Gurdjieff y Uspensky en realidad. Desde el lado de la escuela del cuarto camino también tienen, digamos, una serie de grados Así. en lo que es el tema de la conciencia, en el estado de vigilia, el estado de sueño, bueno, el estado de sueño, el estado de vigilia, el recuerdo de sí, conciencia objetiva, bla, 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 ¿no? Es interesante porque recurrir, bueno, ahorita con este escenario que compartes, recurrir a una conciencia donde sientes el todo o a todos, y sobre todo lo decías, bueno, es que es fácil. ¿Cuál es la técnica? Porque a veces para mí, o dentro de los experimentos y de mi trayectoria, incluso estar en un estado permanente de conciencia, al menos de recuerdo de sí, ojo, al menos de recuerdo de sí, es un trabajo que no termina, es complejo, tiene sus asegúnes, ¿no? Por la calidad de atención que manejamos normalmente como humanidad. So, ahorita que me mencionas esto, es como, a ver, bueno, ¿cuál es ese paradigma que tal vez no estoy viendo? ¿Cómo le haces para que sea fácil? Luego, para que sea fácil Porque fue lo ser que mencioné. consciente. En esta conciencia de la que hablabas, ¿eh? No, pues más bien, de hecho, Paramahansa Yogananda también decía a cierto punto, y no es cosa de él, es una realidad inherente, que tus pensamientos no son propios, sino tú te afinas a cierta frecuencia y esa frecuencia llega en esos pensamientos en automático. Y creo que tal vez, o sea, si lo ves como la radio, o sea, afinas a una frecuencia, es esta creencia, ¿no? O está cúmulo de creencias, o lo he escuchado hablar como Gregor, que es una conciencia colectivamente maestra, forma de pensar, literalmente formas algo casi tangible porque es un pensamiento, pues, una frecuencia que se crea. Por ejemplo, muchas personas están limitadas por ciertas creencias por miedo a me voy a morir, ¿no? Entonces, no sé, por dolores, traumas, vidas pasadas, quién sabe, están viviendo con este miedo de sufrir o de ser lastimados, heridas. Entonces eso guía toda su vida y están muy limitadas porque están viviendo en esa sintonía, en este grego. Y de repente pueden tener una vivencia que dice, pues no vale la pena. Y para mí, pues una vivencia que me cambió era, pues no, o sea, si me preocupo, que creo que era con mi primera esposa, no sé si tenía una hasta ahorita, pero con mi ex esposa, que antes solía ser una persona celosa, ¿no? Y de repente cuando salía con amigas o algo así, pues me estresaba mucho, ¿sabes? Por no estar pendiente de ella. No pensaba que me estaba poniendo los cuernos, pero me preocupaba y el control y, ¿sabes? Distintas como cuestiones y dudas y inseguridades que estaban como dentro de mí. Hasta que un día dije, no vale la pena por ninguna razón sufrir. Estoy eligiendo enfocarme en esto. Estoy haciendo mi vida un infierno. Y estoy eligiendo que mi vida sea un infierno cuando puedo olvidarme de esto y enfocarme en otra cosa. Y en ese momento sí, o sea, nada vale la pena convertir tu vida en un infierno. Ahí siempre hay una mejor forma. Siempre hay algo. ¿Por qué te estás haciendo esto a ti mismo? Y fue un sufrimiento emocional muy intenso el que me hizo decir, no, nada vale la pena. Nada vale la pena convertir tu vida en un infierno. Que hay otra forma, hay otra manera, te puedes enfocar en algo, puedes creer que si muere, pues murió y vas a encontrar una forma de vivir sin ella y ya, ¿sabes? Pero ese momento, en lo que encontraste una forma de vivir sin ella, ¿va a ser un infierno o va a ser algo placentero? ¿Por qué elegirías que este momento no fuera lo más bello que puedes crear? Yo creo. Sí, es interesante, alcanzo a entender el tema, fíjate. Ayer justamente me estaba estudiando, me aventé por ello, una entrevista, estando estudiando temas de coaching creativo para aprender algunas Entonces, metodologías. más de la línea de coaching positivo. Jamás se me hizo. Sí, creo que era como lo que más te apasionaba, ¿no? Posicionar y abrazar y dominar. ¡Grita! No, nunca he sido fan del coaching coercitivo. Me hiciste acá local, pero en su momento, pues bueno, me aventé por ahí un trabajo de, no me acuerdo, 7 páginas, no me acuerdo, de investigación justamente para desentrañar y derrumbar las falsas expectativas. Pero bueno, había todo un contexto. En fin, me regreso y ya hiciste hasta que me diste del punto. Sí, estoy estudiando ahorita algunas cuestiones de coaching creativo, sobre todo porque normalmente me ha apasionado desde muy chico el tema de cómo le hago para materializar las cosas. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para abstraer del cielo a la tierra?
Pero a ver, en la Cábala hay una metodología que de hecho está basada en colores, en los 4 elementos, para llevar de la idea, y de hecho ahorita tú lo mencionabas incluso un poco con los aspectos del alma. Y hay un método, ¿no? Que es eso, Hay un proceso de los 4 elementos para crear tu realidad y bajarla del mundo de las ideas. sí, crear, ¿no? Exacto, para bajar el mundo del mundo de las ideas, de lo abstracto a lo concreto, digamos, ¿no? Siempre me ha fascinado ese tipo de cosas, porque cada vez procuro que sea mucho más sencillo, digamos, ¿no? Y por mi espíritu emprendedor y mi espíritu creativo, ¿no? Ahora me remonto a ese punto de la creatividad, ¿no? A ver si el tema se trata de crear, porque somos especies o criaturas creativas, valga la redundancia, incluso con esta de criatura creativa. El tema es cómo manifestar, es decir, hay mucha gente que se queda en la cabeza, ¿no? Y en este sueño, por ejemplo, ¿no? Tú mencionaste hace rato, tú sabes, somos grandes soñadores, pero somos poco hacedores. Entonces, la idea es tener un buen balance en ese sentido. Hablando de los 4 elementos, o sea, el Cábala te dice que tienes que empezar con el elemento tierra, no es empezar al siguiente elemento, es más, ¿no? Bueno, de hecho, como yo lo aprendí, no. O sea, realmente, o sea, nunca te dice, o sea, la cábala nunca va a promover, no te preocupes. No, ese es el primer principio. La cábala normalmente te va a decir, a ver, tienes una idea, esa idea se configura y de esa idea, ¿cómo la vas a ir, Estoy completamente en desacuerdo contigo. ¿Cómo? Estoy completamente en desacuerdo contigo. Porque la base del Cábala es la fe en la conciencia superior que te está cuidando. Entonces, si tú haces el esfuerzo consciente por tener tus bases cubiertas y ya no tener que preocuparte por la materia o en el momento de que tú no tienes o no sabes cómo, sabes que esta conciencia superior te va a ayudar para conseguir algo. Entonces, sí, o sea, la filosofía en general es tener la materia cubierta para que puedas hacer obras de bien y otras cosas y demás, ¿no? Pero si no tienes, si estás ahí, algo va a pasar, confía, porque vas a estar cubierto. Bueno, estamos hablando creo que de cosas distintas, me parece. Y más allá de, bueno, podríamos, por supuesto, hablar de la interpretación de la cábala o remitirnos directamente al conocimiento de la cábala desde una red mucho más objetiva, no tan subjetiva, pero que se preste justamente a esto, ¿no? Pero de acuerdo a como yo entiendo, y de hecho, bajo la manera en la que está hecha el propio árbol de la vida de la cábala, lo primero es la idea. ¿Sí me explico? O sea, el tema de la manifestación es, lo primero es la idea. En este sentido, como decías, por ejemplo, yo, pues que esté cubierto o no cubierto, o en un acto de fe, el acto de fe del que hablas, justamente es el primer principio para que después se materialicen las cosas. Entonces, sí. Lo primerito, o sea, tú estás hablando que, a ver, yo estoy en la tierra, no sé si voy a tener... creativo, sí. Bueno, desde lo que estábamos hablando. Sí, cierto. No entendería muy bien desde qué lado lo estás hablando, o tal vez sí. ¿Desde qué lado lo entendí? Va. De todos modos, quisiera conectar justamente el punto de lo que hablaba. Te lo comparto, ¿no? La logoterapia creativa. Claro. Así lo llaman, pues, ¿no? En este rollo que estaba estudiando. Y más bien hace una distinción entre el tema del sentido y el propósito, cosa que me gustó mucho. Y habla que el sentido realmente de la vida es estar en la vida. O sea, cada momento tú le das un sentido. Claro. Sí, Víctor Frankl. Sí, viene de las bases de Víctor Frankl y me parece bien interesante. No sé cómo estaba conectando el punto hasta que sacaste un chiste seguramente. Estábamos hablando de la conciencia y tú dijiste, bueno, que cómo se baja de la conciencia a lo práctico, a lo real, a lo físico, en el sentido de crear de esa forma. No ha sido tanto mi preocupación, porque digo, de estos cuadrantes de la conciencia que habla Ken Wilber, que digo, o sea, nada es original de él, pero lo como de una forma muy nada es original de nadie. Claro, completamente de acuerdo, ¿no? Dice que hay como 4 cuadrantes. El despertar de la conciencia, o el waking up, que es poder entrar a esos estados alterados o diferentes de conciencia, ¿no? Estados meditativos o estados de una conciencia más amplia, lo que tú quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, estos yogis que entran en estados meditativos muy elevados. El siguiente es el primero es el despertar de la conciencia, el siguiente es la limpieza de la conciencia. El irte quitando creencias, trabajando temas emocionales, limitantes, integrando tu sombra, hasta aprendiendo, ¿no? Que hasta puliendo esta lógica. Entonces, o sea, despiertas y no tiene un orden, es completamente independiente de otros. O sea, puedes tener una conciencia muy limpia, creencias muy chidas y una persona muy inteligente, pero que tiene que estar más pensando que en algo superior o demás, ¿no?
El siguiente es el growing up. El growing up, que es el desarrollo de la conciencia, que esto es lo que hablamos de distintos niveles, de cada vez eres más consciente de los demás y así, ¿no? Entonces, un yogi puede entrar en estados meditativos muy profundos, pero cuando sale de esos estados meditativos es un sexista e inconsista. Pasa a seguir. ¿Por qué? Porque está muy desarrollado en unos cuadrantes de la conciencia y muy bajo en otro. Entonces, existen estos maestros que te pueden ayudar a desarrollar el cuadrante que está muy fuerte. O sea, existe la premisa de que nomás puedes sanar hasta donde tú estás sanado. Entonces, igual, tú puedes ayudar al desarrollar a alguien un aspecto de la conciencia que tú tienes desarrollado. Y esos yogis, por más sexistas, machistas que sean, lo que sea, ok, te pueden ayudar en esto. Tienen otro nivel, otro cuadrante de la conciencia muy bajo, pero este lo tienen más elevado. Entonces es como tomar todo con un grano de sal, ¿no? O sea, dónde está bien y dónde no está tan bien. Y el cuarto es el showing up, que es cómo tomas tu conciencia y cómo te presentas con acciones en el mundo. Pero yo creo que justamente si realmente crees tus acciones lo representan, con excepción de que si tienes alguna otra creencia, por ejemplo, limitante del miedo o que realmente no lo crees y te estás haciendo... Sí, lo Ya, crees en un nivel, ¿no? Lo crees a nivel lo entiendes racional, lógicamente, pero no lo has bajado. ajá, pero no está en el Arropado. fondo subconsciente de quien tú eres. Claro. Entonces, creo que si dices algo es porque lo has pensado miles de veces. Y cuando actúas es porque así eres, ¿no? En un momento de urgencia, cómo actúas, si te dejas llevar por tu miedo y te congelas, o te dejas llevar por el ímpetu de acción, en esos momentos muestras quién eres con tus acciones, con tus movimientos. Si eres una persona genial, pero en este momento estás tan enfocado en este tipo de cuestiones que no permites ampliar tu conciencia y ver el sufrimiento de otra persona, ok, pues tal vez ese nivel de conciencia no lo tienes tan elevado y no dice nada de ti excepto que pues probablemente tienes que trabajar eso. Claro, de hecho creo que se puede ver incluso bajo la luz de la astrología eso, ¿no? No tanto, digo, no tal vez desde la conciencia, porque la conciencia sería, me doy cuenta que de verdad no soy tan hacedor, pero soy un gran soñador, ¿sí me explico? Pero lo puedes ver incluso, digo, tú que también has estudiado astrología, lo puedes ver bajo los elementos. Los 4 elementos, o los 4 temperamentos, que es Ajá. algo que me gusta mucho a mí, ¿no? Porque creo que parte de quienes somos en esta encarnación. Lo de la parte de los temperamentos, ¿te refieres? Sí, que también es una congruencia muy similar a los elementos. Ajá, sí, los momentos de astrología, los 4 temperamentos. Haz de cuenta que si tú tienes tu conciencia, tu alma, lo que quieras llamarlo, pero digamos conciencia, tu conciencia en esta encarnación física vive este mundo a través del filtro de tu temperamento. De hecho, estamos haciendo toda una aplicación para distinguir tu temperamento y esto que sale creo que en inicios de noviembre, finales de octubre o sí. Entonces, si tú tienes un temperamento, digamos, linfático o agua, lo que sea, eres una persona más intuitiva, más introspectiva, tal vez más introvertida, y esa es tu esencia en esta vida, en esta encarnación. Algunos dicen que tu alma eligió esto. Si lo eligió o era lo único disponible y te tocó nacer en esa genética, pues, ¿sabes qué? O sea, no creo que siempre hayamos elegido. Ya se acabó el inventario de los de... Ajá, sí. Ni modo. Sí, o sea, si era lo disponible, bueno, puede tomar este cuerpo, no tiene culo, pero a veces era lo disponible, a veces lo dijiste porque lo diseñaste y te esperaste. O sea, yo creo que muchos actores de Hollywood esperaron así un momento porque querían ser actores y famosos toda su vida. Por varias declaraciones, estaban esperando el momento a que alguien naciera con esa potencialidad y se echaron clavado, ¿no? Lucharon, codearon a otras bandas. El cuerpo de Brad Pitt es mío. Algo así, más o menos. Pero, o sea, es indiferente si tú lo elegiste o si, o sea, lo elegiste o lo diseñaste o lo elegiste porque era lo disponible, o sea, pero encarnaste en una conciencia física, tu conciencia no física, encarnaste conciencia física que tiene ciertas tendencias muy marcadas, ¿no? Que puedes modificar un poquito, pero la esencia, lo más básico, no creo que se puede cambiar, ¿no? Porque es algo genético y epigenético. Tenemos está diseñado biológicamente para cómo reaccionas en momentos de urgencia, ¿no? Que el proceso de la Fénix, hablando de eso, es cómo no vives en el estado de urgencia. Para eso está diseñado el proceso de la Fénix. Pero el estado de urgencia en un nervioso, un tipo aire, digamos así. ¿Y qué? Nervioso, un temperamento nervioso. Sí, bueno, ¿tú qué? Aire. Ok. Aire nervioso o se llama melancólico también, creo que le dicen en otras escuelas. Su respuesta al estado de urgencia es
la ida. Entonces suelen ser más delgados para poder vivir. Y además, alguien que es como sanguíneo, más musculoso, más grande, su respuesta es pelear, luchar. Y tiene ciertas ventajas físicas y formas de enfrentar la vida, que es como con luchar. La respuesta es estado de urgencia. El bilioso también, que le llaman colérico, pero es diferente al sanguíneo. El sanguíneo es una explosión y luego calma se desvía porque no puede sostener, ¿no? Es un fuego que explota pero no se puede sostener, comparado con el bilioso colérico, que es un fuego que perdura, es más constante, es más maratonista, va a chingar hasta que logra su cometido. Comparado con el linfático, que es más introspectivo, busca más conservar energía, congelarse, la respuesta de quedarte congelado en estado de urgencia. El linfático se congela, ve cómo puede conservar recursos, energía, y actúa y confronta si tiene que hacer otra opción, pero si no, busca la forma de sacarle la vuelta al conflicto. Entonces, tenemos estas estrategias inherentes en quién somos, am, y entonces es muy importante estar en paz con eso. O sea, yo soy linfático, si podías verme de niñitos a todo pálido, como ese, y conforme fui desarrollando la testosterona y demás, me hice más sanguíneo, ¿no? Más explosivo, más extrovertido y demás. O sea, ves mi esencia y hay fotos de niño cuando los más niños estaban jugando y yo estaba un niño pálido, así con cabello negro, no sé, observando a los demás, tan moviéndose tanto, ¿sabes? Porque se mueven esos niños. Y sí, eso sí, congelado. Sí, claro, te entiendo. Ahora, vamos a unir todo este rollo, ¿no? Porque, a ver, ¿para qué sirve esto, no? O sea, aquí creo que se pueden conjugar tres cosas. Conocimiento, que tiene que ver con conciencia, y hay modelos, ¿no? Modelos de personalidades, de esencias, de cuerpos, de una cantidad de cosas. De cara a la audiencia, Alex, y de que conozcan o que incluso platiques un poco más de esta aplicación, más allá de la parte tecnológica, desarrollo o como fuese, ¿para qué sirve saber quién eres? ¿Para qué sirve saber quién eres? Sobre todo con este método, ¿no? Porque, perdón por interrumpirte, pero, a ver, a veces crees que eres una cosa. A veces tienes una concepción de ti aquí, pero tu cuerpo está diciendo completamente otra cosa. ¿Sí me explico? Sí, pues es simplemente porque no vas a tomar un carro de carreras, un Ferrari, y lo vas a llevar al Cerro de Colima. No funciona. O sea, se va a quedar atorado, vas a madrear el Ferrari. Entonces, si tú tienes una predisposición, no tienes que saber en qué te puede sacar el máximo jugo. O sea, también está la otra estrategia de poder trabajar tus dificultades, pero o sea, lo que te hace falta. Tus retos. Ajá, que es importante hasta cierto punto, pero creo que es más jugarle por tus fortalezas. O sea, es un balance, es un equilibrio. Tienes que aprovechar tus fortalezas, pero también trabajar un poquito tus debilidades. Pero creo que el balance está más en exprimir tus fortalezas. Tengo una pregunta en ese sentido, Alex. ¿Verdad? No sé si te ha pasado y creo que hay casos a menudo así. De repente el deseo... Yo sacarle jugo, ¿no? Sí. De repente el deseo de alguien puede ser algo que le requiere un reto para su Ferrari. Me explico. Es que yo quiero llegar a la punta del Nevado de Colima. Ok, traes un Ferrari. Es que yo quiero. Entonces la visión a veces no cuadra con el auto que traes, con el vehículo con el que vienes. ¿Esto a qué crees que se deba? O puede ser un esfuerzo tremendo, puede ser desgastante. Aquel que ya trae el Ferrari más bien debería de ir a una pista y decir, pues, ¿para qué quiero el monte? También, pues creo que se recurre a la pregunta que me hizo Eduardo. ¿Lo haces desde el dolor o desde para tapar un dolor? ¿O porque te hace, Exacto, alcanzo a entender esa respuesta, pero porque te hace vibrar tu alma, ¿sabes? eso quiere decir que naturalmente, o sea, tu tesis sería que naturalmente la visión o el deseo de cualquier persona tendría que ser coherente con su tipo de vehículo. Sí, pero no podemos generalizar. Hay personas que por no aceptar su tipo de vehículo sufren toda su vida y van por caminos que les causan mucho sufrimiento por no aceptarse. Conozco el caso de un físico-culturista que nació linfático con tendencia más como a acumular grasa y se operó de eso y esteroides y demás. Cuando él pudo haber mejorado esa parte como estética, pero sin que lo era tanto. O sea, no nací con esta genética. No es posible ser ese top 0.01% de las personas con esta genética óptima para ser campeón mundial de fisicoculturismo. Pero es algo que me apasiona y lo voy a seguir trabajando porque mejorar y trabajar esto en mí me
hace sentir pleno, pero voy a jugar más por mis fortalezas. Por ejemplo, si no naciste con capacidad para cantar, bueno, muchas formas de cantar. Hay muchas formas de expresar creatividad, que es lo que en tu voz tal vez no vas a poder cambiar de una forma tradicional, pero, ok, te gusta escribir canciones. A mí me encanta escribir canciones y no canto súper bien, pero haciendo, pero y es mi sello y es una forma de expresar esa creatividad. Tú lo que haces es cantar mal y feo, pero es tu sello. Ajá. Ah, Lo entendemos. pero es una metodología para sacar la letra y ese mensaje que tengo. Entonces, tal vez nunca voy a ser un cantante reconocido, pero expreso esa creatividad a través de eso y lo busco refinar y pulir para que represente mi vibración, mi canción personal. Entonces, sí, o sea, si no eres afinado, pues tal vez busca, o sea, sí, busca pulir eso definitivamente. O sea, no estás torturando a las personas. Busca pulir eso con la realidad, porque hay cosas que sí se pueden trabajar. Hay muchas cosas que se pueden trabajar y pulir, pero hay muchas cosas que no. Y hay que saber qué sí y qué no. Ok, hablábamos de las creencias. Y entonces veíamos que las creencias generan nuestra realidad. Ujú. Pero yo vengo con un tipo de vehículo. Yo vengo y mi vehículo dice, pues yo lo que hago es ser gordo. O bueno, me voy a poner más artístico. Todo dice que lo que tu vehículo trae es para que seas artista y que cantes, ¿no? Tu rockstar. Pero, Freddie Mercury, así con esa bopota y azotes y pulmonzotes, ok, va. y histriónico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, Sí, pero digamos, ándale, que Freddie Mercury dice, pero yo quiero ser científico. Aunque ser científico no vale nada, güey. O sea, yo quiero ser un investigador y listo. No traigo las cualidades naturalmente en mi cuerpo, mi biología, pero mi creencia es yo quiero ser investigador científico. Si las creencias dictaminan la realidad, yo podría cambiar mi tipo de cuerpo, mi tipo de vehículo. Esa sería una pregunta. Y la segunda es, a ver, ¿hacia dónde tengo que remitirme? Porque entonces es como si hubiera un error en la Matrix. A ver, ¿cómo es posible que esta persona quiera ir allá, pero su vehículo quiere ir a otro lado? Su método de expresión. Sí me lo estoy dando a entender un poquito con el planteamiento. ¿Cuál es tu visión alrededor de todo esto? pues creo que es una combinación de dos factores. Una es esta metodología, que creo que es la forma en la cual tenemos que experimentar la realidad, llegar al límite y probarlo, ¿sabes? ¿Qué tanto puedo hacer esto? ¿Qué tanto duele? ¿Qué tanto hacer? Es la diferencia como entre los rusos y entre los americanos, ¿no? Los rusos te dicen, entrena constantemente diario y no te sobrepases tus límites, excepto muy ocasionalmente. Y tienen mejores resultados que sobrepasar tus límites muy seguidos, porque tal vez no te puedes recuperar de tanto de eso y más sobrecargaste tu sistema nervioso. Entonces creo que hay una forma de experimentar la vida donde tienes que toparte con pared, empujar la pared a ver si realmente es una pared o una puerta, pero luego decir, bueno, es una pared, entonces pues déjame lo voy por acá. Entonces podemos modificar hasta cierto punto nuestra epigenética, que es cómo se expresa la genética que tenemos. Porque todos tenemos un poquito de los cuatro temperamentos, todos tenemos un poquito de esta estrategia para manejar este estado de urgencia, de huir, de congelarte, de luchar de forma explosiva o constante. Todos tenemos un poquito de eso, porque la biología favorece, o sea, más que la vida y la biología favorece un poquito de diversidad, pero no tanta diversidad que no hay un fuerte, ¿cómo se llama? Un fuerte estado como preestablecido. O sea, mi estrategia es esta. Y tengo también de esta, pero esta es mi fuerte. Entonces, si yo nací con todo para ser cantante, pero quiero ser investigador, ok, pues mis cualidades son creativas, son nerviosas, son artísticas y me interesa mucho cómo ver que esto funciona. Ok, pues déjame trabajo esta debilidad que es como de la debilidad del nervioso, por ejemplo, pues poder mantener su atención largo por un periodo prolongado de tiempo, porque siempre pasa la mariposa y empiezan todos los pajaritos, ¿no? Que siempre están acá en el micrófono. De mí no vas a estar. Entonces, cuando dirigen eso a la ciencia, pueden ayudar como a editar y las tesis de otros. Es ser equipo, me acuerdo, para ir fortaleciendo tus debilidades. Pero si tienes un don que no estás aprovechando, es un desperdicio muy cabrón. Y a ver, ¿por qué lo estoy desperdiciando? Lo estoy desperdiciando porque realmente mi alma vibra, canta por este otro camino.
bueno, entonces me dedico a este camino, sí, pero es algo muy válido. Pero no estoy haciendo porque mi papá me dijo que no, porque le tengo aversión a esto. No, entonces tengo tu versión, ¿sabes? Buenísimo. Sí, sí, sí. Es interesante todo. Creo que la To- gente suele simplificar las cosas demasiado a los coaches. Entonces, pues no, si no cantas, deja de cantar, es otra cosa. No, es más complejo, hay más sutilezas. Y además yo creo, es que esto que acabas de decir me cuadra perfecto, digamos, con de las tesis del mundo de los locos, incluso en su momento de aquella escuela de mutantes que te platiqué, que después se combinó con Humana, con Miel Sintrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, hay muchas cosas que todavía no se han inventado ni desarrollado. Entonces, tal vez a ti te toca en esta disparidad o aparente disparidad de cosas. Yo tengo un vehículo, pero un cierto tipo de vehículo, pero mi visión es investigadora. Bueno, entonces tal vez lo que te toca es hibridar ambos lados de la moneda, ¿no? Y Claro. encontrar una cosa con la otra. Entonces, no haces match con los cajones que ya vienen y sido inventados y llámense licenciatura en medicina, licenciatura o maestría o ingeniería. Y ya hay cajones tan hechos, tan cuadrados que luego no encajas. Que en fin, vas un poco con tu propio desarrollo. Soy médico, pero a esto le hace falta conciencia, le hace falta feeling, le hace falta conexión humana, le hace falta, necesito inventarme mi propia onda y entonces dejo de ejercer bajo esto, pero ya me dio unas bases súper interesantes. Eso es lo que creo que va. Me gustaría ir empezando a cerrar algunas cosas, Alex. Lo primero, y antes de que se nos pasen, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales, consulta, cursos? ¿Tienes alguna página? ¿Cómo le hacen para conocer, por ejemplo, un poco más de sus, no sé cómo le llaman, de su perfil? Alex Aldana Terapia, creo que estoy en redes como tal, Alex Aldana Terapia o Alex Aldana Integral en mis redes que están en inglés. Mi sitio web está bajo construcción porque lo estoy remodelando. Pero sí, en redes sociales casi como Alex Aldana Terapia. Alex Aldana Terapia en redes sociales. Y me gustaría... La aplicación se llama Soulgate. Soulgate, puerta al alma. Ok, me gusta. De primera mano me gusta ese nombre. Bien, y esta aplicación me serviría en un momento dado para yo conocer mi perfil, conocerme mejor y de ahí poder tomar ciertas decisiones. ¿Es así? Efectivamente. No solamente con eso, o sea, sino existe una diferencia entre el temperamento y la personalidad. El temperamento es tu naturaleza como predeterminada, que puedes Claro. modificar hasta cierto punto, pero poco. Y otra es tu personalidad, que es lo que tú trabajas a presentar al mundo, ¿no? Entonces, es bastante plástica porque lo que haces no solamente te dice, tienes estas fortalezas temperamentales y de personalidad o debilidades, porque toda cualidad viene con una fortaleza y una debilidad. O sea, si eres muy enfocado en algo, pues también es cerrado, ¿sabes? Okay. Si estás determinado en algo, pues está cerrado. Una persona muy abierta, pues también es muy dispersa. Entonces, no solamente te ayuda como a entenderte a ti, sino cómo interactuar mejor con los demás. No sé si quieres entender mejor a tu pareja o algo con su consentimiento, obviamente. También por su perfil y dices, ok, no, esta persona es así y no es personal, no es que se esté comportando así conmigo, es que es así. Entonces, pues yo me tengo que adaptar un poquito a quién ella es. Aceptar. Claro. Oye, Alex, y das, o sea, por ejemplo, si alguien quiere recurrir a ti como para conocer un poco más de eso, este tipo de cosas también lo haces en terapia, o sea, haces un estudio facial, físico, testeos como para yo conocer de esto o no. Digo, previo a que salga la aplicación seguramente facilita una serie de cosas. Pues es algo que me preguntan muchas personas. Si sabes mucho de temperamento y personalidad, estás analizando todo el mundo todo el tiempo, no al menos que me lo pidan, pero obviamente hay cosas que en cuanto llega un cliente, un paciente conmigo, noto luego. Entonces, si veo que es una persona que está intentando forzar las cosas y es más introspectivo, más linfático, pero hay un choque con lo que él cree o con lo que le dijeron que tiene que ser, pues obviamente tengo que, pues no empezar por ahí necesariamente, pero sí es algo que tenemos que atender, porque hay un choque, conflicto con lo que él quiere forzar ser y lo que realmente es. Sí, un poco el planteamiento que te hacía, ¿no? O sea, como hay algo que no cuadra, ¿no? Sí. Hay una desarmonía entre lo que quiero y lo que vengo o lo que naturalmente vengo a dar, ¿no? Alex, por jugar digo, dos cosas también para ir cerrando. ¿Cuál es mi perfil o cómo le llamas? Mi biología en ese sentido. ¿Te puedo ver de lado? Fíjate. ¿Puedes voltear para allá? Pero paro el mentón. Tienes una combinación de bilioso nervioso.
que es ahí como colérico, tienes una capacidad creativa muy fuerte, pero también hasta voluntad. Entonces es como un choque entre el mundo de las acciones y el mundo de las ideas. Am, Tienes, por ejemplo, el ojo derecho más abierto que el izquierdo. Soy una teoría. Ajá. Lo que sucede ahí es que estás más abierto, pues, a más interés dirigido hacia tu vida profesional externa que tu vida interna de relaciones. Tal vez por dolores en vidas, en cosas personales, pero los puedo profundizar un poquito. Dale, es para el público. No toques ahí. Pero tienes como un poquito de dosis cerebral, lo cual significa que es una persona muy lógica, muy enfocada en tus objetivos, en tus metas, lo cual te puede ocasionar que ser cerrado también. O sea, no eres cerrado por naturaleza, pero cuando, porque bueno, tus cejas están como entre curvas y rectas. Sí, sí puede ser algo muy cerrado y como enfocado o muy disperso. Tienes como esta dualidad en tu naturaleza. Todo en ti dice, Sí, en todo soy así. ajá. Sí, de verdad. Y Sí, yo digo que soy como esquizofrénico. tu nariz está... También eres muy consciente socialmente, no de forma excesiva, y es una persona feliz. O sea, en tu esencia, eres como una persona que ha vivido mucha felicidad. Obviamente has tenido muchos dolores también. Sí. Pero, pero en sí tu esencia es... Sí, has tenido como... Tienes esa naturaleza de recurrir a la felicidad. Yo digo que las patas de gallo son una de las mejores cualidades que podemos llegar a expresar, porque se forman cuando sonríes mucho. Entonces muestra una persona que es genuinamente alegre. A pesar de que puede haber tenido muchos otros dolores, porque también tienes, a ver, no ves expresiones. También tienes marcado las líneas de aquí centrales que son como de la ira. Entonces sí has vivido como una ira recurrente, sí. Sí, porque de medios de... Pinche Botox no funcionaba. Sí, las líneas de la ira es... Y aquí, la de medio se forma un poquito más con concentración muy intensa. O sea, las tres son de concentración intensa y de ira, pero normalmente cuando es más periodo de concentración intensa es más lo del medio. Entonces, probablemente hay un tipo de desequilibrio con enojarte demasiado por algo, tanto externamente o reprimida. O sea, ira es ira, aunque la exterioriza, ¿no? No sé, hay algo más. Sí, fíjate que digo, que me parece increíble, Alex. A ver, he descubierto cosas de mí, sí, tienen que ver algunas cosas con la ira. Yo lo he descubierto a través de otro método, sobre todo más bien de astrología, que es lo que más he estudiado yo en ese sentido. Si fuera de la medicina tradicional china, te diría, cuidado con tu hígado. En la medicina tradicional china, una persona a la que recurro relativamente seguido, ella dice que soy un hombre riñón. Ella dice eso. Más o menos me dijo algunas cosas. Pero bueno, estamos hablando de muchas cosas. Me encanta que tengas tanto material para compartir. Alex, cuando lancen eso, ojalá me aceptes estar de nuevo acá para presentar exclusivamente Soulgate, de ser posible. No sé si va a ser en un mes, en 2 meses, en 4, en 5, pero estaría increíble poder saber eso. Creo que es muy útil. Aquí en el mundo de los locos, yo personalmente siempre soy alguien que profesa que el camino del autoconocimiento es la base para cualquier otra cosa, para la profesión, para la felicidad, para la pareja. Si no te conoces, no tienes absolutamente nada. Hemos enfocado, o la sociedad creo que ha enfocado todos los esfuerzos de atención y de aprendizaje y de educación en todo menos en el autoconocimiento. Una nueva educación, me parece, estoy seguro, mi propuesta sería basarla primeramente en autoconocimiento. Después, aprende todo lo que quieras. Y si acaso fuese necesario, con tanta inteligencia. El autoconocimiento te va a dar el vínculo para que entiendas a los demás y el mundo. Sí, claro. Sí, claro. Y para que puedas elegir un camino que digas, bueno, es que esto me genera sentido. A ver, soy bueno en esto, conecto con esto y este es el hilo que me hace resonar, ¿no? En una vibración acá. Y no bueno, pues es que tengo que hacerlo. No desde el deber ser, bueno, pues es que es lo que toca. Lo he experimentado también desde ahí. Es muy interesante, Alex. No sé con qué quieras despedirte de este programa. Primero, agradecerte nuevamente que estés por acá. Creo que hay muchos temas por abordar contigo. Este es el primero de muchos. Estoy seguro. No sé, siempre el tema de la conciencia va a ser un tema de largas charlas entre nosotros y sobre todo estas herramientas de autoconocimiento. Sí, muy vasto. Pues me gustaría más bien los que están escuchando decir que no importa tu situación o tu meta, sí sigue esa pasión, pero contempla el porqué. O sea, la razón por la cual estás haciendo algo
es tal vez más importante que lo que quieres, ¿no? O sea, si quieres algo, pues tal vez pregunte por qué lo quiero, porque si quiero un carro, pero bueno, desde el año, pero no quiero, porque pues, para conseguir mujeres, tú quieres conseguir mujeres. Entonces, y si quieres conseguir mujeres, porque realmente requieres una conexión, entonces no tienes una conexión y quieres conectar con alguien. Entonces tal vez es mejor conectar en lugar de seguir la programación que te dio la sociedad, porque la sociedad nos da la programación a los hombres, que es un checklist, ¿no? Ten dinero, una mujer muy bonita, o cásate y ten una casota y dinero para irte de vacaciones, vas a ser feliz. Y luego consigues todo eso y no eres feliz. Nunca te enseñaron a ver qué realmente necesitas, y a las mujeres pues, les da otra enseñanza, que es no veas por tus necesidades, porque vas a tener que sacrificarlas por marido, por el esposo, por tal. Entonces, ni los hombres ni las mujeres aprendemos a ver qué realmente necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Y somos, por ende, esclavos de la sociedad. Entonces, si realmente quieres ser libre, tienes que empezar por conocerte y conocer lo que necesitas y por qué. Muy bien. Alex, muchas gracias por estar acá en el mundo de los locos. Mucho aprendizaje, muchos tips, muchos autores, mucha buena adicción. ¿Qué todo el micrófono? Muchas gracias, Alex. Y bueno, ya saben dónde lo pueden seguir. Te espero acá en cuanto salga Soulgate App. Por favor. Me va a encantar conocerla en vivo a todo color y sobre todo pues para la audiencia. Y mientras más herramientas de autoconocimiento tengamos, mucho mejor, mucho más fluida la vida, sin duda. Este es el mundo de los locos. Muchas gracias, Alex. Chao. Recuerda, la locura es el preludio del genio. Únete a la tribu, comparte tu locura y sigue creando tu propio mundo. Nos vemos en el próximo salto al vacío, aquí, en el mundo de los locos.